cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Todos? Por tanto, así también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pueden tomar asiento. Y bueno, no he predicado en las últimas semanas. Gracias por estar orando por un servidor, por las dos muelas y ya vamos a comenzar. Amén. Aquí en Mateo capítulo 24 encontramos entonces la parábola de la higuera. Y la palabra que usa el Señor Jesucristo aquí, aprended la parábola, está diciendo él, aprendan de la siguiente ilustración. No necesariamente en todo su contexto una parábola, pero el Señor Jesucristo usa esta ilustración, y eso es una parábola. Una parábola es una ilustración que el Señor Jesús da para compararlo con algo que sucede o sucederá en la vida real, o que ha pasado en nuestras vidas, o cambios que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces el Señor Jesucristo está hablando y está diciendo acerca de esta parábola, y dice él ahí, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y él está hablando acerca de esta higuera y dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, entonces ya es el momento en que uno sabe que el verano está cerca. Aquí en Puebla podemos nosotros ver estos árboles, que aquí hay uno bajando hacia el río, de estos árboles que se ponen violetas. ¿Cómo se llaman estos árboles? Jacarandas. Y estas jacarandas por una semana y un poquito más se pone todo el árbol de todo violeta, y algunos que nos escuchan de otros países morados, y otros que ni violeta ni morado, pues no sé qué color será, pero estas jacarandas cambian de color, y es increíble cómo los tiempos de Dios están aún, hasta se pueden ver en las flores, en los árboles. ¿Por qué lo habrá hecho Dios así? ¿Por qué Dios designó que en ciertos tiempos, no cuando la planta quiere, sino en un tiempo designado, así se tienen que dar ciertas cosas para que en ese tiempo designado florezcan, den fruto, cambien las hojas? Estaba hablando con mi hija Raquel acerca de en Estados Unidos, en el área este, el cambio de las hojas de los árboles en el otoño. Es increíble de cómo los árboles, cuando está comenzando el invierno y hay esos cambios de temperatura, los árboles que están ahí todos verdes, llenos de hojas, comienzan a cambiar de color, y de verde se ponen anaranjados, amarillos, rojos, y comienzan a cambiar de color, y solamente son unos días y todo se ve hermoso, y de repente
desaparecen esas hojas, caen millones y millones de hojas al suelo. Y eso era mi trabajo, parte de mi trabajo en el instituto, que era recoger millones, y un servidor eso hizo, amén. No me aplaudan todavía, pero millones y millones de hojas, estar ahí recogiendo, metiendo en bolsas negras de basura, de grandototas, y juntando cientos de bolsas ahí donde nosotros estábamos en el instituto. Es el cambio que Dios ha designado. Esos árboles no dicen adiós al Creador. No queremos cambiar. Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros una enseñanza en todo eso. La higuera, desde el comienzo, desde el principio, Dios la hizo así para que un día el Señor Jesucristo pudiera decir de la higuera: la razón que cambia y brotan esas ramas y brota su fruto y hace esto es porque viene el verano. De tal manera que Dios tenía todo eso contemplado. ¿Y eso de qué nos habla? Bueno, está diciendo entonces, versículo 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca? Bueno, está cerca el fin de este mundo. Está cerca la venida del Señor Jesucristo. Está cerca de que un día nosotros partiremos para estar con el Señor. Está todo esto cerca. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque Él nos quería decir: ya todo está cerca. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor Jesucristo dándoles a ellos a entender: esto va a suceder pronto. No quiere decir que el Señor Jesucristo les estaba dando una fecha, pero Él les estaba diciendo: ¿saben qué? Yo vengo pronto. El cristiano tiene que entender, para nuestra generación, la que yo estoy viviendo, si yo leo esto, no pasará esta generación, va a acontecer, y han acontecido desde el Señor Jesucristo. Comenzaron a acontecer los sucesos, comenzaron a suceder cosas que los cristianos aún en ese entonces decían: Maranata, el Señor Jesús viene. Ellos ya pensaban que iba a acontecer, y sabes, hermano, hermana, nosotros debemos de pensar que ya va a acontecer. Por eso vamos a adelantarnos un poquito. En el versículo 40 dice: estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada. No que estará tomada, una será tomada y una será dejada. Y luego dice: velad, porque no sabéis. ¿Alguien sabe cuándo van a suceder estas cosas? Ninguno de nosotros. ¿Alguien sabe cuándo todo esto va a pasar? Ninguno de nosotros. ¿Alguien sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Ninguno de nosotros sabemos. Pero dice ahí, versículo 42: velad. Dice la palabra de Dios que ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que velar. Velar es estar al pendiente. Velar es estar buzos. Velar es no perder nuestro tiempo en otras cosas, olvidándonos de que Cristo ya viene. Velar no quiere decir que nos estemos de estar distraídos, porque si nos comenzamos a distraer, en ese momento en que tú te comiences a distraer, en ese momento en que tú comiences a pensar: no, Cristo no va a venir. En ese momento en que tú digas: no, nunca va a suceder. En ese momento en que tú comiences a dudar, en ese momento en que tú comiences a decir: ya se está tardando, mejor me voy a hacer musulmán, mejor me voy a hacer del Islam, mejor me voy a hacer budista, mejor me voy a hacer ateo. En ese momento Cristo va a venir, porque dice la palabra de Dios: velar. Tenemos que velar, porque no sabemos a qué hora Él va a venir. Versículo siguiente, 43: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
Si nosotros sabemos que Jesús va a venir, debemos de estar velando. Por tanto, y subrayen esto, estad preparados. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparada, hermana? ¿O te falta crecer en el Señor? ¿O te falta ser más fiel? ¿O te falta ser alguien que quizás le necesitas hablar a alguien más? ¿O te falta este 3 de mayo preparar tus diezmos? Amén. ¿O te falta hacer algo más por el Señor? Hay algo que no le has cumplido, que tú le prometiste y sabes muy bien que le prometiste al Señor y no lo has hecho. Dice la palabra de Dios, velar. Tenemos nosotros que velar, que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que menos yo pienso. El Hijo del Hombre, el Señor Jesús, va a venir. Pero ¿qué entonces podemos nosotros aprender de todo esto? La primera cosa que podemos aprender es que habrá falsos personajes. Falsos personajes. ¿Quiénes son esos falsos personajes? El falso personaje es el que va a impersonificar o tomar el lugar de alguien, y en este caso del Señor Jesús. Habrá falsos personajes que tomarán y dirán: yo soy el Cristo. Mateo capítulo 24, en el versículo 5, ahí cerca dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo no entiendo cómo alguien puede, al leer la bendita palabra de Dios, reconocer que hay un Dios en los cielos, un Dios grande y poderoso, poder decir: yo soy el Cristo, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy el que merece ser alabado y exaltado. Aquí estoy yo. Arderán mucho más en el infierno por guiar a cientos y a miles al mismo infierno. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere desviar la mente de muchos que están simplemente esperando fábulas, están esperando historias, están esperando cosas nuevas para distraerse e irse hacia todas esas mentiras. Y tú y yo, dale gracias a Dios que conocemos la verdad, que no ha llegado la mentira a nuestro corazón, que no se ha impermeado, que no nos hemos dejado engañar. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Porque no nos hemos dejado engañar, sabemos a dónde vamos. Pero si sabes a dónde vas, tienes que predicar la palabra del Señor. Hay tantos falsos personajes. Versículo 24, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? No son los escogidos del calvinismo que predestinados y escogidos son. No, los escogidos somos nosotros, los hijos de Dios. Tú que ya tienes a Cristo, el diablo te quiere engañar. Y si el diablo no te puede engañar, por lo menos el diablo te puede hacer caer. Y si el diablo te puede hacer caer, vas a ser uno más que no podrá hablarle a cientos más de Cristo. Y eso es lo que busca el diablo. ¿Se han levantado entonces falsos profetas? Sí. ¿Se han levantado falsos cristos? Sí. Dice acá: falsos cristos, falsos profetas y aún, déjame decirte, falsos dioses. Porque hay quienes no solamente dicen yo soy el Cristo, sino hay quienes dicen yo soy Dios. Y eso está peor, amén. Eso está mucho peor. Al estar viendo cuántos falsos profetas se han levantado, hermano, hermana, hay muchos.
Hay muchos, ni siquiera nos da tiempo de ver cuántos se han levantado y han dicho: yo soy el Cristo, yo soy un profeta. Uno de ellos, voy a mencionar varios, pero uno de ellos allá en Brasil, Henri Cristo, se cambió su nombre, Henri Cristo. Él decía que la Nueva Jerusalén ahora estaba en la capital de Brasil, Brasilia. Así lo anunció Álvaro Henri Cristo Tais en el año 2006. Él comenzó la Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad. Y se fue allá a la capital y él dijo: yo soy el Cristo, allá en Brasil. Otro cuate más allá en África, Bupete Chipwe de Kitwe. ¿Dónde está eso? Yo no sé, no estudié dónde estaba, pero él escuchó muy posiblemente que unos científicos realizaron un estudio en el que concluyeron que Jesucristo realmente no era judío, sino Cristo era de raza negra. Entonces Bupete dijo, en ese entonces él se puso una túnica y ahora dijo él mismo ser Jesucristo resucitado. Se puso a predicar las buenas nuevas ahí en la ciudad minera de Kitwe y comenzó a decir: yo soy Cristo resucitado. Y la gente lo veía y le decía: oye, pero tú eres negro. Sí, es que no has visto la noticia. Jesús era negro y ya resucitó en mí. En Australia, una persona que se llama Alan John Miller. Alan John Miller dijo esto: tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para María, que estaba presente. Y él estaba casado, este cuate John, con una mujer llamada María, y en donde él también decía que esta mujer era María Magdalena. Pero él dijo: este líder, él dijo: yo soy el Cristo, ahora he llegado. Tenía más o menos él 30 años cuando estaba diciendo esto. Y bueno, eso es lo que decía este líder de la secta de la verdad divina allá en Australia, John Miller. Después encontramos allá en Perú a Ezequiel Ataucusi. Este peruano, Ezequiel Ataucusi, fue el fundador de la iglesia israelita del Nuevo Pacto Universal. Decía ser enviado de Dios para transformar el mundo. Cuando él murió, sus numerosos fieles pusieron su cuerpo en una urna y se sentaron a esperar 3 días, porque como él decía que él era el Cristo, dijeron: no, pues sí, va a resucitar. Y después de 3 días, como no resucitó, lo terminaron enterrando. Ezequiel Ataucusi, allá en Perú. Encontramos allá en Siberia, en Rusia, en los años 80, a Sergei Torop. Este Sergei era un guardia que patrullaba allá en Siberia. Cuando cae la Unión Soviética, tuvo una profunda revelación. Él ya no era un guardia, él ahora era un Visarión, que significa Cristo reencarnado. Y entonces creó esta nueva iglesia, la iglesia de Visarión. Se fue allá al bosque y empezó a reclutar discípulos, y ahora se cuentan por miles. Viven ahí en las inmediaciones de alrededor de donde él estaba, en sus casitas. Y este credo de esta secta viene a ser igual al de los cristianos normales, pero hay una gran diferencia, porque no celebraban la Navidad allá en diciembre como los cristianos el 25, sino celebraban ahora esta secta la Navidad del 14 de enero, porque ese era el día del nacimiento de Sergei Torop, el nuevo Cristo, allá en Siberia. Encontramos acá en Miami a José Luis de Jesús.
Y todos estos ustedes los pueden buscar, tienen en Wikipedia tienen ¿cómo se le podría llamar? Sus currículum vitae de todo lo que han hecho, quiénes son, a dónde irán, cómo van a restaurar el mundo, cómo van a cambiar el mundo. Bueno, este cuate, José Luis de Jesús, que ya murió en el 2013, él cuenta que un día que Cristo se fundió con él, de repente vino a él y se fundieron en uno, y dio como resultado una mezcla, según él, de Cristo, porque Cristo vino, y el anticristo, porque él era bien mujeriego y bien malo. Entonces él decía, bueno, parte de mí es buena y parte de mí es mala. Y él usaba mucho este número de 666. Pero los que lo conocían a él, lo conocían como el apóstol, como el doctor, como Dios, como Jesucristo hombre. Y llegó a tener muchos feligreses en un culto, una secta que le llamaban Creciendo en Gracia. Hasta se oye bonita, Creciendo en Gracia. Ven a la iglesia, Creciendo en Gracia, con José Luis de Jesús. Yo tengo ahí unas cuantas dudas a los que se llaman de Jesús, ¿verdad? Pero bueno, número 7. Tenemos a otro allá en Japón, a Mitsuo Matayoshi, cuate pariente mío. Nació en Okinawa, Japón, ya en 1944. Tras años de una intensa formación cristiana, se convenció que él mismo era Cristo y era Dios. Empezó a llamarse el Dios único, Mitsuo Matayoshi, Jesucristo. Así se decía él: yo soy el Dios único. Desarrolló una doctrina que combinó religión y política. En 1997 fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial, a través de la cual pretende llevar a cabo su plan en la tierra, que culmina con el juicio final. En Japón, otro cuate que se pone de pie y dice: yo soy Cristo y yo soy Dios. Wayne Bent, otro cuate loco, en Estados Unidos, en el año 2000, cuando tenía 59 años, tuvo una experiencia religiosa. Yo no sé si escuchó a Julio Iglesias, pero tuvo una experiencia religiosa y dijo que Dios se presentó ante él y le dijo: tú eres el Mesías. Allá creo que estaba en Idaho, Wayne Bent. En Kenia, Jehovah Wanyonki, nace en Kenia. Asegura que el monte Elgon, cerca de donde él vivía, en realidad era un monte sagrado, el monte Sión, pero pues no tenía quizás dinero para llegar hasta Monte Sión. Dijo: este cerro es Monte Sión de Jerusalén. Él afirmó ser Dios y que Jesús era su hijo, y que aún tenía poderes para curar diferentes enfermedades, incluyendo el SIDA. Fue fundador de la iglesia de los israelitas perdidos. Y tenía 25 esposas, porque pues todas ellas querían casarse con este cuate, y llegó a tener 95 hijos, y tenía miles de seguidores que sí realmente consideraban que él era Dios. Después está Brian David Mitchell. Después está William Satan Santiago. Después, y esta es otra, está Sanj Gil Ja, que vive en Corea del Sur y es parte de la religión de la diosa madre. ¿Han escuchado esta religión? La diosa madre. Este culto tiene, fíjate hermano, no solamente tiene cientos, porque la mayoría de los que mencionamos tiene cientos y tiene miles. Esta secta tienen millones de personas. Millones de personas. ¿Cómo es que millones de personas pueden seguir a alguien con estas ideas? Yo no sé.
Cuando llegamos aquí a Puebla, mi esposa y yo en el año 2001, en los primeros meses, recuerdo aquí en la Noria, tocamos una puerta, una señora habló con nosotros y dijo: no, es que yo adoro a la diosa de Corea, de allá de Corea del Sur, por supuesto. Dijimos: ¿qué es eso? Y ya hay gente por todos lados. Este culto tiene más de 2 millones de miembros activos. Tienen más de 2,000 iglesias en 150 países. Tenemos 200, casi 210 países, entre 200 y 210, dependiendo a quién le preguntemos. En 150 países ya están ellos. En México tienen presencia en el Estado de México, Morelos, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México. Tienen más presencia, yo creo, que el coronavirus. Esta iglesia se llama la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Se oye bonito su nombre. Y basan su fe y enseñanzas en la Biblia. Solo que para sus adeptos, Dios, el Espíritu Santo, es Ahn Chang-hong, un japonés radicado en Corea, que él mismo se autonombró Cristo. Él dijo: yo soy Cristo, y de Japón se fue a Corea del Sur y empezaron a adorarlo a él. Y a diferencia de otros cultos que parten de la Biblia, ellos también adoran, esta religión, a una diosa madre que se llama, es el nombre que les mencioné, Zhang Jingjang, que vive en Corea del Sur. Diosa madre. Ellos lo creen. Tú vas con alguno de estos 2 millones de personas y le dices a él, a ellas: Señor, mire, ha leído la Biblia, ¿cómo que está usted adorando a una diosa? Y ellos con todo su ser y corazón van a jurar y perjurar: es que ella es la diosa. No hay otra diosa en la eternidad a la que podamos nosotros adorar más y exaltar más que a Zhang Jingjang. Y es algo serio para ellos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ha engañado, y dice la palabra de Dios que engañará aún a sus escogidos. Por eso es necesario leer la Biblia todos los días. Por eso es bueno venir a la iglesia y reunirnos y recordar que tenemos un único Dios. Y este único Dios dio a su Hijo Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Él ya murió, Él ya resucitó, Él está a la presencia del Padre y Él viene otra vez. No es ninguno de estos. Y hermano, hermana, estos son simplemente algunos de los que se han levantado, se han puesto de pie y han dicho: yo soy el Cristo. Otros: yo soy el Dios. Y otros, como esta Jin Jong-un: yo soy la diosa madre. De tal manera que encontramos, primero que nada, falsos personajes. Va a haber falsos personajes que van a decir: yo soy el Cristo. Dice la Biblia, esta higuera representa que cuando tú comienzas a ver sucesos que van a pasar alrededor de ti, tú comiences a decir: ya viene el Cristo. Pero mientras esto sucede, ¿qué va a pasar? Van a venir otros que van a decir: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. No les creas. No les creas. Aún en el anticristo que va a venir, ya va a llegar con todo poder. Hermano, hermana, el Cristo mismo va a venir por nosotros. Se va a escuchar una trompeta y nos va a recoger aquí en las nubes. No te tienes que preocupar. No tienes que empezar a señalar: ¿será Trump? ¿Será Fidel Castro? ¿Habrá sido Hugo Chávez el anticristo? Ya nació.
tú empiezas a ver tanto YouTube y empieza uno por acá, por allá. Ya nació porque aquel niño tiene como 20 dedos y 20 esto y 40 esto allá en la India, y la gente dice: es que ese es el anticristo. No te vayas con la finta. El anticristo sí va a venir, los tiempos se van a dar, pero lo único, Dios no dice: mira, búscalo. Dios lo único que dice: estad preparados. Es lo que Dios dice. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque Cristo viene. Número 2, no solamente hay falsos personajes. Número 2, hay falsas profecías. Falsas profecías. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que hay un falso profeta? Bien sencillo. De que el falso profeta va a profetizar que algo va a suceder y no sucede. De tal manera que en la primera ocasión que su pastor se atreva a decir: el fin del mundo, Cristo va a venir el 20 de septiembre del 2021, ese es el momento para que tú comiences a pensar que el pastor está cucu, amén, está medio loquito y es tiempo de buscar a otro pastor, amén. O pastora, no es cierto, estoy jugando. Habrá falsas profecías. Mateo 24, versículo 6, ve lo que dice ahí: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 11, y muchos falsos profetas, dice, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se van a levantar falsos profetas y van a engañar a muchos. Como ya lo hemos mencionado, estos que se han levantado, no solamente falsos profetas, sino ellos mismos diciendo: yo soy el Cristo. Pero habrá profecías falsas. Habrá ya ciertas profecías que se han mencionado y se han dicho, por supuesto. En los últimos años hemos escuchado personas en donde han dicho, por ejemplo, hace como 5 o 6 años alguien dijo: el 20 de mayo, ese es el último día. ¿Se acuerdan? Creo que había una fecha por el 20 de diciembre. Alguien más dijo: el 20 de diciembre, o una fecha en diciembre, ese es el fin del mundo. Y cristianos mismos viniendo y diciendo: pastor, ¿qué si se acaba el mundo? Dice la Biblia, versículo 6: no os turbéis, no te preocupes. ¿Sabes quién se preocupa? Se preocupa la persona que no es salva. Se preocupa la persona que no tiene a Cristo. Se preocupa la persona que dice: wow, nunca le he pedido a Cristo salvación. Es más, ni sé cómo ser salvo. Yo creo que me voy a ir al infierno. Entonces sí, preocúpate. Si no tienes a Cristo, preocúpate. Si no sabes a dónde vas, preocúpate. Si no estás seguro de tu alma, que Cristo vive en ti, que vas a ir al cielo, si no estás seguro de todo eso, túrbate, preocúpate. Pero Cristo mismo dijo: van a suceder cosas, no os turbéis, no te preocupes. Versículo 11: vendrán falsos profetas, engañarán a muchos. ¿Habrá habido falsos profetas? Hay falsos profetas. ¿Habrán ya falsas profecías? Sí, las hay. En nuestros últimos años, gente diciendo que sería el fin del mundo. Y si tú que nos estás escuchando has creído en ese falso profeta, la fecha que dijo que iba a acontecer y no aconteció, salte de esa secta. Tan fácil, tan sencillo, no se cumplió, no se sucedió. Es un falso profeta, porque dice la palabra que acabamos de leer ahí en Mateo 24: el día ni la hora nadie sabe, pero lo que tenemos que hacer es velar. Hay algunas falsas profecías que se han dado a través de los tiempos. Por ejemplo, esta señora White
de los adventistas se atrevió a escribir tantas cosas que después nunca sucedieron. Esta señora White, profetizó que ella estaría viva cuando Jesús iba a regresar. ¿Sabes qué? Ya murió hace muchísimo tiempo. Ella profetizó que Inglaterra declararía la guerra a Estados Unidos durante la guerra de secesión, lo que no sucedió. Ella profetizó y digo ella ya murió porque ella ya murió allá en los años 1800, pero ella profetizó que la guerra de secesión americana que sucedió en 1861 al 65 era una señal de que Cristo vendría pronto, en otras palabras, que ya iba a venir. Ahora sí, cada guerra nos indica que Cristo ya viene, pero ella dijo, no, es que ya va a venir antes de que yo muera. También profetizó que Cristo regresaría en unos pocos meses. Ella lo escribió en el siglo XIX. Ella dijo, no, en unos pocos meses, más o menos en los años 50, que Cristo iba a regresar. Ella profetizó que los adventistas que vivieran para 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo, lo cual, a menos de que haya alguien con 150 años de vida, ya no sucedió. Ella profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos, que fue en 1863, y no pasó. Otro cuate, el apóstol Guillermo Maldonado, es otro profeta por ahí que cobra miles de dólares. Si tú quieres ser parte de su iglesia y quieres llevar la estampilla de que eres tu apóstol, vende su secta como una franquicia y te la puede vender a ti si tú estás dispuesto a pagar $50,000. Amén. Y este Guillermo Maldonado ha dicho igual un montón de profecías. Ahora, una profecía media loca y no espiritual era que iba a ganar en uno de los mundiales de fútbol, que iba a ganar a Alemania y que al final ganó Argentina, o iba a ganar Argentina y que al final ganó Alemania, y no sucedió. Pero él juraba, no, es que va a ganar este equipo. Lo profetizó. Qué increíble, amén. Los testigos de Jehová, en 1876, Russell se interesó en las profecías cronológicas y empezó él mismo a profetizar. Como el fin no llegó, en 1874, como los adventistas habían ya profetizado, él comenzó a decir que Jesús iba a regresar en su segunda venida y que el rapto sería en 1878 y que el fin del mundo ocurriría en 1914, y no sucedió. Y no solamente esta fecha, fueron cambiando fechas de 1914, cambiaron otra y otra y otra y otra. Y cuando dijeron, es que no vino, y ellos dijeron, no, es que vino en una forma espiritual y no lo pudiste ver porque vino en una forma espiritual. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Todo ojo lo verá, amén. Todo mundo se va a enterar. No es que vino y ya se fue. Es como aquel, ¿verdad?, que dice, no, es que aquí está Jesús. ¿Dónde está? Aquí está. ¿No lo ves? No, es que nada más los espirituales lo podemos ver. Ahora ya lo veo. Así es una locura. Tenemos que reconocer que si estudias, y si hay testigos de Jehová escuchando, estudia simplemente las profecías de los testigos de Jehová que hablan en referencia a la venida de Cristo, y te vas a dar cuenta de que no se cumplió, y en el momento en que no se cumplió es momento de dejar esa falsa religión.
esa secta que lo único que está haciendo es llevando a miles y a millones al infierno. Según las profecías de los testigos de Jehová, al menos ha habido 4 acontecimientos, por lo menos en el año de 1975, que iban a suceder: la batalla de Armagedón, la aniquilación de la Iglesia Católica, la destrucción de los poderes políticos, el comienzo del milenio en la tierra. Como no sucedió allá atrás, dijeron: no, pues 1914, mejor 1975. Van a suceder estas 4 cosas, y no sucedieron otra vez. De tal manera que, ¿qué voy a hacer si yo fuera testigo de Jehová y no se cumplió todo esto? Es bien sencillo: dejar esa secta. Oh, pastor, pero es que hablan bien bonito. Deja esa secta. Oh, pastor, es que dicen cosas y hacen cosas y van y hablan y predican, y es todo una mentira, porque habrá falsos personajes, falsas profecías que el diablo quiere engañar, el diablo quiere distraer, el diablo quiere que menos personas conozcan de Cristo. Pero la última cosa es esta: que su palabra es fiel. Encontramos que su palabra es fiel. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15, ve lo que dice la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, hermana, gracias a Dios que tú ya fuiste salvo. Gracias a Dios que tú fuiste el primero. Dice acá: Jesús vino para salvar a los pecadores. Él vino a salvar. Fíjate que no está diciendo: Él vino a convencer a un pecador que se estaba portando mal, y yo comencé a portarme bien, y ahora me comencé a portar bien, y yo creo que ya yo soy salvo por portarme bien. Dice: no, eso no dice acá. Lo que dice aquí: Él ya me salvó. Él ya me salvó. De tal manera que la salvación no es un proceso, la salvación es un evento que se da en mi vida cuando yo recibo a Cristo, cuando yo le pido salvación, cuando yo creo en Él, Hechos 16:31, cuando yo creo en Él, Juan 3:16, cuando yo le acepto, Juan 1:12, cuando yo pongo mi fe en Él, Gálatas 3:20, cuando yo confieso que Cristo es el Señor, en ese momento Cristo me salva. De tal manera que Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, tenemos a un Dios fiel y tenemos a una palabra fiel. ¿Qué quiere decir palabra fiel? Palabra verdadera. Tenemos la palabra verdadera, que en donde me dice, si Él me dice allá en 1 Tesalonicenses 4:14 que Cristo viene, es porque Cristo viene. Ve lo que dice 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6, y vamos a leer hasta el 9. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermano, hermana, tenemos que predicar y enseñar la palabra de Dios. No le metas, no le cambies, no le tuerzas. Por eso venimos con la Biblia, la abrimos, la leemos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos dé entendimiento. Antes no se hacía eso, antes estaba prohibido, se enseñaba la Biblia de espaldas, se hablaba en latín y ni se les dejaba tener la bendita palabra de Dios. Era pecado tenerla, porque qué tal si se daban cuenta al leerla de que no era como dice ahí en la Biblia, de que no era como lo hablaban y lo decían. ¿Qué tal si la gente se da cuenta? Pero triste es que aún hoy gente se puede dar cuenta y no se da cuenta.
y no se da cuenta. Tienen sus ojos vendados. Hay una venda que les impide darse cuenta de la verdad de la palabra de Dios. Versículo 7: desecha las fábulas profanas y de viejas. Dios está diciendo: mira, no le hagas caso a viejos mitos, a fábulas. No está hablando de la suegra, está hablando de cosas fábulas, historias y cosas de que gente se las cree. Y si en ese tiempo Pablo estaba diciendo desecha fábulas, es lo mismo hoy en día. Hay tantas fábulas que gente está lista a creer. Hace años estábamos en San Francisco. Nos dieron un folleto en donde decían: Cristo no viene, viene un meteorito, y este meteorito va a pasar, y en el momento en que pase, tú y yo debemos de estar listos para subir al meteorito. Gente cree esas fábulas. En San Marcos, California, en los años finales de 1900, en los 80s a finales o a principios de 1990, en una casa muy grande, muy rica, un grupo de personas se reunieron ahí porque iba pasando otro meteorito. Y dijeron: va pasando el meteorito, vamos a envenenarnos, y les aseguro que si se envenenan, nos vamos a ir al meteorito. Se juntaron como unas 20 personas, tomaron el veneno, y sabes, sus cuerpos se quedaron ahí y sus almas se fueron al infierno. Eso es lo que hacen las fábulas. Pero tenemos una palabra fiel, una palabra verdadera, una palabra creíble, una palabra que no es una palabra mentirosa. Dice después: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ya ve, pastor, por eso no hay que hacer ejercicio. No dice que no lo hagas, dice no es tan provechoso como lo espiritual. Y luego versículo 9: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Tenemos una palabra fiel y una palabra verdadera. Lo que hay que hacer es leer más la Biblia y dejar de ver Nostradamus, dejar ver a YouTube, dejar de ver a William Satan Santiago, dejar de ver a este Mercado Maldonado, a este otro que ya se murió apenas y se llama, ¿cómo se llamaba este? Walter Mercado, dejar de ver a Johnny Cash, o no, ¿cómo se llama? Cash Luna. Tito 1:9, ve lo que dice ahí, Tito 1:9. Ya vamos a acabar. Tito 1:9. Dice el hermano Taylor, escuché en línea la otra vez, vamos ya aterrizando. Amén, Taylor. Vamos ya aterrizando. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel. La diferencia, hermano Taylor, es que yo aterrizo en un minuto. Tú aterrizas como en 10 o en 20. Amén. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo los voy a convencer? Con una sana enseñanza y con un buen testimonio. Amén. ¿Podemos convencer a aquellos? Sí, los podemos convencer. Podemos convencerlos con la palabra de Dios y con un buen testimonio. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos, encuéntralo por favor y márcalo. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Esto es la palabra profética más segura. ¿Sabes? Más de 50, 60 profecías dichas de Cristo que iban a suceder. Una de ellas, Miqueas 2:5, que nacería en Belén de Judea. Otra de ellas que dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y María, que fue virgen, concibió. Amén. Qué raro es eso, como que eso es más difícil de que se cumpliera, pero se cumplió. Cristo, todo lo que se profetizó del Mesías se cumplió y sucedió. Para que eso fuera posible, para que 2 o 3 cosas se cumplieran en una persona quizás,
pero más de 50, más de 60, imposible. Pero se hizo porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es verdad. Y cuando dice que Cristo viene, aunque tus estudios universitarios te digan, no, Cristo no viene, y te quieras ser ateo, recuerda, este bendito libro, profecía tras profecía, se ha cumplido. Y dice la Biblia que Cristo viene un día, ¿sabes qué? Se va a cumplir. Se va a cumplir, porque se va a cumplir. Y entonces, ¿qué puedo hacer? De la misma manera como veo a la higuera y cómo empieza a dar esas ramitas porque el verano viene, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el coronavirus, que no me gusta decir eso, las guerras, las pestes, hambres, problemas, guerras, uniones entre países, todo eso nos está simplemente indicando: Cristo viene pronto. Amén. ¿Estás preparado? Cristo viene pronto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque no hemos sido engañados por falsos cristos. No hemos sido engañados con falsas profecías. Y tenemos tu palabra fiel.